125 años de misión en Cuba, donde es Dios el protagonista de la historia, quien ha sido autor, refugio y consumador. No celebramos solamente una institución, no celebramos templos, estructuras o logros humanos. Hoy celebramos al Dios que escribe su historia, que abre caminos donde no hay caminos, que crea sendas en medio del desierto, que hace brotar ríos en la soledad y que multiplica su reino aún cuando los recursos son pocos y los desafíos grandes. Por eso queremos mirar el pasado, mis queridos hermanos, con gratitud, mirar el presente con esperanza y mirar el futuro con la visión del reino de aquellos misioneros que llegaron a Jibara un 14 de noviembre del año 1900, en condiciones tremendas, en un país que había enfrentado el horror de una larga guerra y que ahora, en esta independencia, entre comillas, pues se vería sometido a nuevos desafíos porque una otra potencia imperial pues había ocupado los destinos de esa sociedad. Cuando nosotros analizamos todo lo que ha sucedido en esta historia y la comparamos con relatos bíblicos, cosas que tuvo que enfrentar Israel, siendo un pueblo pequeño, pero que Dios había elegido para ser luz entre las naciones, un pueblo también que llevó adelante su proyecto de nación y su fe en medio de imperios muy poderosos como era el imperio egipcio, como fueron tantos imperios que pasaron a través de la historia. Podemos encontrar paralelos y enseñanzas para lo que los amigos hemos vivido en Cuba y hemos sido testigos de cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha guiado, cómo Dios ha abierto caminos en medio de los desiertos que hemos enfrentado. Sylvester Young en 1903 escribió: el campo es vasto y nuestras fuerzas pequeñas, pero confiamos en el Señor de la mies. Y esto lo encontramos en un reporte, en un informe anual del Board de Misiones de 1903. Ahora, Dios no solo escribió la historia de los amigos en Cuba a través de hombres ilustres como Sylvester Young, y podría mencionarles muchísimo. Celes Helen Martin, con una integridad absoluta, que se negó a comenzar la obra en Vannes, precisamente para que no fuera la compañía norteamericana quienes establecieran pauta de cómo debían llevar adelante la misión de los amigos. Maestras como Emma Phillips y otras más, ministras de Dios como Manuela Garrido, pastores como Arsenio Catalá, también Juan Guzmán, Mario Ajo, Ramón González Loboya, son tantos, misioneros como Armando Tauler. Podemos mencionar figuras ilustres y célebres que todo el mundo reconoció y que muchos de ellos pues fueron nombrados ministros y pastores de la iglesia. Pero la obra de Dios no solo la escribe a través de grandes hombres ilustres, sino también a través de gente muy humilde, de campesinos que vivían en esas regiones, de madres perseverantes, de jóvenes valientes, de ancianos que dedicaron como Fabio Abello en Puerto Padre a orar siempre, a tener siempre una sonrisa, a pesar de su edad siempre recibir con agrado en su corazón los mensajes, por sencillos que fueran para él, tenían un gran valor y un gran significado de transformación para la vida. Por eso su vida fue la vida de un ministro que no predicaba con palabras o con discursos elocuentes, sino con su propia vida. A ese Fabio conocí yo personalmente y lo acompañé hasta los últimos días. Literalmente estuve hasta el último día de su muerte. Y para mí me honra haber conocido personas maravillosas que han formado mi camino, que han mostrado ese camino de Jesús, para que hoy yo esté aquí con ustedes compartiendo esta historia, pero también escribiendo esa historia de una manera sencilla y humilde a través de mi ministerio
y a través de la vida de todos ustedes, mis queridos hermanos. Cuando nosotros leemos el pasaje de Isaías 43:19, que nos habla precisamente de abrir caminos en el desierto. Eso fue lo que encontraron los misioneros cuando llegaron allí en 1900. Un pueblo cubano que había pasado por una guerra terrible, cruel, y que ahora estaba sujeto a nuevas presiones, a nuevos desafíos por la influencia norteamericana. Un país herido y sediento de la palabra de Dios, sediento del conocimiento tan necesario para no ser manipulados por ignorantes y conocer precisamente a través de las Escrituras los valores sagrados que dignifican la vida humana, que nos dan fortaleza, que forjan en los seres humanos el carácter firme para enfrentar las dificultades y para vivir con gozo y con esperanza. O sea, cuando ellos llegan allí, estos misioneros, en el barco Olinda, el oriente estaba devastado por la guerra, había analfabetismo que superaba el 80%. Las familias vivían en bohíos de palmas, sin piso, sin luz. No había escuelas públicas disponibles para todos. Existía una desconfianza absoluta, casi podríamos decir, ante la llegada de los protestantes. Recuerden, mis queridos hermanos, que Cuba era un pueblo católico. Llegar allí, no solo encontrar las condiciones sociopolíticas tan degradantes, no solo el analfabetismo, sino también toda esa influencia cultural en la mentalidad del pueblo que estaba condicionada precisamente por las creencias católicas. Un líder de la época escribió: el Evangelio caminaba por las lomas y los montes antes de llegar a un púlpito. Así comenzó la obra de los amigos en Cuba, de pueblo en pueblo, de batey en batey, de loma en loma, de valle en valle, de lugar sencillo y pobre. Allí, debajo de un árbol, se enseñaba el ABC de la fe cristiana, se enseñaba a leer, se enseñaba a los niños con una pizarra y con un carbón. ¿Se imaginan? Una vez una maestra anotó esto en su registro: pido a Dios no solo letras para ellos, sino luz para sus vidas. Ese día Dios estaba escribiendo su historia a través de esta humilde maestra en aquella escuela dominical tan sencilla y pobre, pero tan gloriosa y maravillosa para Dios. ¿Cuál fue la primera ofrenda que recibieron en aquella primera reunión en Jibara? 6 centavos. 6 centavos fue en el libro de acta, la primera acta que se escribió. May John tomó nota y recogió y dijo esto así: se recogieron 6 centavos, un comienzo humilde, pero glorioso. ¿Por qué sería glorioso? Porque Dios estaba escribiendo la historia a través de gente brillante, de gente ilustre, de gente fiel, pero también de gente común, de gente pequeña, de gente sencilla, de campesinos, de analfabetos. Con 6 centavos comenzó este gran sueño de Dios de llevar el Evangelio al oriente cubano y a toda la región de Cuba. Dios no necesita abundancia, Dios necesita obediencia. Dios llama en medio del caos, no después de que haya orden. Dios escribe historias nuevas en lugares rotos. ¿Qué 6 centavos puedo poner hoy en la mano de Dios? Piensa por un momento. Tan solo 6 centavos es lo que Dios necesita como recurso material para que tú lo pongas en sus manos y para que Él obre con poder. No solo en términos económicos, sino úsalo como una metáfora para tu vida. Los 6 centavos no solo es tu finanza, no es solo tu economía, no son solo tus propiedades. Piensa en cosas que Dios te ha dado y que significan eso pequeño, que no es abundante, pero que Dios te lo ha regalado y que Dios quiere que lo uses para su gloria y que sirva de un testimonio y de la evidencia palpable de que el amor de Dios está en tu corazón y está manifestándose a través de tu testimonio personal, pero también a través del testimonio de la iglesia
en esta vida? ¿Qué áreas de mi vida parecen un desierto? Y donde Dios quiere comenzar algo nuevo. Quizás haya en tu vida algo que exprese sequedad, que necesite nutrirse más, que necesite crecer en la palabra y en el conocimiento de Jesucristo. Quizás necesites un nuevo comienzo en la fe, un momento de renovación, un momento de encuentro para que Dios abra el camino y para que haya bendición, no solo en tu vida, sino para con todas aquellas personas que están a tu lado. Dios sigue escribiendo, aun cuando el mundo cambia. Dios no dejó de escribir. Como dice el Salmo 91, que Dios ha sido refugio de generación en generación. Y fue refugio para aquellos primeros misioneros que tuvieron que enfrentar condiciones muy difíciles, pero también lo fue para los que quedaron después del triunfo de la revolución. Y hay que hablar de esa etapa, que muchas veces no se menciona. 1959 fue un cambio radical de la sociedad, de la política, de la manera del gobierno dirigir la vida religiosa de un pueblo. Y eso afectó grandemente la obra allí de los amigos. Muchos durante ese tiempo se fueron, pero Dios se mantuvo fiel a su proyecto, a lo que Él había venido a realizar en Cuba. Y Dios fue ese refugio durante tantas décadas de exclusión religiosa, de marginación, de falta de oportunidades para que las iglesias crecieran. Incluso llevar una Biblia era un pecado mortal. Te acusaban, te discriminaban, te excluían. Y los cristianos tuvieron que sufrir eso. Y tuvieron que reunirse en silencio, a escondidas, y mantener su fe viva allí, a pesar de todas esas situaciones que los cambios sociopolíticos estaban produciendo en el testimonio y en el servicio de la iglesia en aquella sociedad. Antes del 59 tuvieron que enfrentar también problemas muy grandes, como la caída de Machado, como las huelgas, como las dictaduras, la violencia política, la pobreza. Y aún en ese caos, la misión siguió siendo refugio. Lo expresa en una de sus cartas María de los Santos Treviño. Dice: los niños vienen a la escuela con hambre de pan y de conocimiento. Oro para que Cristo sea el alimento de sus almas. Los templos eran pequeños, eran casas muchos de ellos. A veces se reunían en los patios, debajo de un árbol. Pero esas aulas improvisadas eran grandes en esperanza. Cuando llega la revolución, las puertas se cierran, pero Dios abrió nuevos caminos en el desierto. Dios estuvo allí para refugiar a toda esa generación. Yo recuerdo cuando estábamos investigando sobre la historia de los amigos en Cuba, que tuve acceso directo a los libros de acta y pude ver cómo toda aquella iglesia floreciente con colegios y con asistencias numerosas que existían antes del 59 decrecieron enormemente, no solo en asistencia, sino en recursos financieros. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de acta de Puerto Padre, se da cuenta que asistían la familia pastoral y 7, 8 o más hermanos. Recuerdo en Puerto Padre a Matilda Morales, a Pepa Cantón, a gente que se mantuvo allí fiel, a pesar de todo, a pesar de esa exclusión tan fuerte y tan difícil para ellos, se mantuvieron firmes allí a la obra de los amigos. Y ellos fueron esas semillas que luego dieron fruto en el corazón de una juventud que se formó, que se educó, y que después del año 92, porque suceden dos eventos importantes en la historia de Cuba. Uno es el encuentro de Fidel con Frei Betto, y ese famoso libro Fidel y la religión. Entonces, por primera vez se atrevieron a expresar todos esos problemas que existían en relación al tratamiento que se le daba a los cristianos. Y sí, tuvo que reconocer el propio Fidel de que sí, en cuadros del partido había exclusión, había marginación, había una actitud que no era buena para integrar también a los cristianos a la vida del pueblo, a la vida política y a la vida social. A partir de ahí se establecieron conversaciones frecuentes con líderes religiosos, y fue en 1992
cuando se cambia la constitución de la República y pasa a ser de un país ateo a un país laico. Después de eso viene la visita del Papa Juan Pablo II en 1998, que también tuvo un impacto en la vida del pueblo. Las iglesias, en pleno periodo especial, en una crisis tremenda, a partir de esas aperturas, entre comillas, diría yo, pero apertura al fin, pues empezaron la gente a ir en masa, porque ya no eras un proscrito, ya no eras alguien mal mirado en la sociedad. Ahora la propia Constitución te protegía de ser discriminado, y por eso mucha gente, debido a la necesidad tan fuerte que existía y esas puertas abiertas, pues volvieron a la iglesia, y la iglesia recuperó en sentido general todo lo que antes había perdido. Pudieron tener una mejor influencia en la sociedad y realizar proyectos siempre bajo la mirada atenta y controladora de un sistema que no le parece bien que haya un pensamiento diferente, y eso tenemos que resaltarlo también, y lo digo con toda autoridad porque lo experimenté, lo viví en carne propia. En ese tiempo las escuelas, pensemos por un momento todo lo que habían construido con 6 centavos, los colegios de Bani, el colegio de Holguín, el colegio Wilmington. Todos esos colegios de Ibarra tenían bandas rítmicas, tenían maestros. La gente reconocía un prestigio, una educación, había un respeto. Y aunque vino esta etapa déjenme decirle que el pastor que ustedes tuvieron aquí fue director de educación municipal. Sierra, el pastor Juan Sierra, fue director cuando triunfó la revolución. Cuando yo leí eso en el libro de acta de Puerto Padre, ellos nunca se opusieron a los cambios en la educación porque lo veían como algo bueno, como que todos iban a tener la oportunidad de estudiar, de superarse, de ser algo en la vida. Y la iglesia de los amigos realmente no se opuso a muchas de las cosas que el proyecto de la revolución prometía al pueblo cubano, de igualdad, de educación, porque eso había sido también los fundamentos de la misión y de la evangelización antes del 59. O sea, no hubo una oposición abierta, ni mucho menos. Incluso hubo cartas que se escribieron aceptando esa transición de la escuela. Fíjense si la historia es rica, pero también es aleccionadora, que luego que este sistema tomó posesión, nacionalizó las escuelas, y el colegio de Wilmington es el que yo conozco mejor, no supo usar lo que Dios le dio para que educara al pueblo, y ese colegio se destruyó. Viviendo yo allá como pastor en Puerto Padre, pasó un ciclón, aquel famoso ciclón Ai, pero ya se venía deteriorando, y lo poco que quedaba en buen estado fue destruido, y aquella obra que habían empezado en Mafili y otros se vio hecho ruina desde el punto de vista material como edificación. Pero Dios no termina de escribir su historia. Recuerdo en una escuela dominical que estábamos orando. Luis Carlos estaba dirigiendo la escuela dominical y todos pusimos, porque a raíz de la destrucción del techo, el agua que venía del colegio que estaba junto al templo se filtraba porque había perdido ese sobretecho, que era realmente el protector del templo de Puerto Padre. Y se inundaba aquello, por las paredes era una cascada, y nosotros impusimos las manos nuestras en aquella pared para orar, y el milagro aconteció, hermana, porque Dios es el autor de la vida y de la historia humana y de la iglesia. Él es el protagonista, Él es el que abre los caminos en medio del desierto, Él es el que traza las estrategias, es el que acomoda los tiempos, es el que dirige los hilos de la historia y mueve personas. Y nosotros, sin saber lo que iba a acontecer, después vimos el resultado de la fe y de las oraciones, y cómo Dios obró y llegó a convencer a los líderes políticos de Puerto Padre que ellos ya no podían hacer más nada porque no tenían los recursos necesarios para reconstruir. Y
Y hoy, como testimonio vivo del poder y de la gracia divina, amén, el colegio Wilmington ha sido rescatado, amén. Eso es un gran logro de Dios. Miren cómo Dios sigue escribiendo historia, cómo Dios ha sido refugio en medio de tanta lucha, de tantos problemas, de tantos desafíos. Aún así, Dios sigue glorificando a través del testimonio y la fe de los amigos en Cuba. Mira, hermano, cuando los sistemas fallan, Dios no falla, Dios es fiel, amén. Amén. Cuando se cierran puertas visibles, Dios abre ventanas invisibles. Cuando la iglesia no depende de edificios, sino del Dios que es su refugio, la iglesia siempre va a seguir en victoria. Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios que cuando se cierra una puerta abre otra para bendecir a su pueblo y a su gente. ¿Qué puertas se han cerrado en tu vida? Y que Dios quiere en este momento abrir para darte nuevas oportunidades de crecimiento y de transformación en tu vida. De qué manera Dios ha sido refugio de generación en generación. ¿Cómo has visto ese testimonio de Dios en tu vida que te ha sido su refugio en tiempos de prueba, en tiempos de escaseces, en tiempos donde parecía que la fe pues iba a desaparecer? Incluso se profetizó. Yo recuerdo que a mí como alumno me enseñaron que a lo largo la creencia, la fe era una cosa del pasado, era algo anticuado. Eso era lo que enseñaba la filosofía marxista y el ateísmo científico, que era un atraso, que eso de la fe era cuando las personas se educaran, cuando recibieran una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje, cuando se fueran personas cultas, la fe iba a desaparecer. Yo recuerdo perfectamente que era joven yo y estudiaba, y eso se me enseñaba en la escuela, que era algo del pasado, algo que denotaba que las personas no tenían un gran conocimiento, que eran ignorantes y que no tenían una cultura, y por eso iban detrás de un Dios que realmente para los ateos no existía. Pero hoy Dios nos muestra otra historia, amén. Dios sigue obrando, porque fíjense que los grandes líderes de la iglesia que tenemos hoy en día, muchos de ellos fueron personas que alcanzaron altos niveles en la sociedad. El mismo Ramonín, por ejemplo, él estudió ingeniería, y así podemos ver muchos ejemplos de grandes personalidades que están no solo en la iglesia de los amigos, sino en tantas iglesias hoy en nuestro país, en el mundo entero, que representan dignamente el valor del evangelio y que expresan su convicción de que hay un Dios que gobierna el universo, que es el Dios de la historia y que ha trazado una senda de victoria en Jesucristo para todos aquellos que vengan al conocimiento de Él y puedan establecer una relación de amor y de esperanza con su persona. Y lo último que quiero compartir con ustedes es este pasaje, el pasaje que leían ahorita. Lo leía mi hermana y decía este pasaje: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Dios empezó la obra. La empezó en Guevara, la empezó con Francisco Cara, la empezó con Arturo Payne, la ha empezado con Jesucristo. Porque la vida de Jesús ha tenido un impacto global y ha cambiado la historia humana para siempre. No podemos hablar de historia sin antes pensar en que hubo un momento en que Dios eligió un pueblo, Israel, para que allí naciera el Salvador. Y a través de ese testimonio de vida, el reino sigue creciendo, sigue multiplicando. Esos 6 centavos se han convertido en miles de dólares. Esos 6 centavos se han convertido en vidas que han sido transformadas. Esos 6 centavos se han convertido
en iglesias que se han formado, en el Instituto Cuáquero Cubano de Paz, en tantas cosas que podemos mencionar en esta mañana que no nos alcanzaría el tiempo para ver cómo Dios en su gloria, en su amor, en su misericordia, bajo su poder y autoridad, hace crecer en nuestras manos recursos limitados, hace crecer nuestras vidas pequeñas, sencillas y humildes para su gloria. Amén. Que Dios tan grande y maravilloso, que sigue escribiendo páginas de historia a pesar de los contextos, a pesar de los cambios políticos y sociales, a pesar de todas esas circunstancias, a pesar de esos momentos de oscuridad, Dios sigue dando luz y manifestando su poder y su gracia por las generaciones pasadas, por nuestra generación y por las generaciones que han de venir. Ahora, claro está, como bien nos dice este verso, su obra tiene que perfeccionarse. En ese camino con Jesucristo de la mano hemos tropezado muchas veces, no solo en el ámbito personal, sino también institucional. La iglesia tiene que repensarse en estos nuevos tiempos. La iglesia tiene que mirar el futuro desde sus orígenes, de donde viene, desde sus principios y valores fundamentales, para establecer nuevas estrategias, nuevos principios de vida que impacten en la sociedad de hoy, nuevas maneras de servir y hacer visible el reino de Dios. En aquella época la visión fue construir escuelas. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia aquí en Miami? ¿Cómo va a ser nuestro servicio, nuestro testimonio al mundo? ¿Cómo va a ser esa luz que vamos a brindar al desamparado, al triste, al que no encuentra consuelo? ¿Qué servicio vamos a prestar? De manera que nosotros sigamos y demos continuidad a lo que aquellos misioneros empezaron en Cuba hace tantos años, y ahora Dios nos está llamando a perfeccionar a través de lo sencillo y de lo humilde. Estas palabras son más bien para el pueblo de Cuba. Estas palabras las dijo el Papa en 1998. Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Hoy nuestro pueblo está sufriendo, hermano. A pesar de que hay gratitud y alegría en nuestros corazones por 125 años de historia, nosotros no podemos omitir esta realidad. Y tenemos que pronunciarnos proféticamente para el pueblo de Cuba. Tenemos que decirle que hay un Dios que es el autor de la historia. Tenemos que decirle que ellos son precisamente los protagonistas y los que tienen que decidir el futuro, decidirlo desde la palabra de Dios, con fe, con amor, con esperanza, que solo en Dios van a encontrar ese aliento para estos momentos donde hay tantas personas que lo perdieron todo por el huracán, que solo Dios es nuestro refugio y que como mismo lo ha sido en el pasado también lo es hoy, que Dios es el que abre caminos en el desierto, que Dios es esa luz para el que está perdido, que Dios es el refugio eterno para todos los que confían en Él. Igual que la misión de los amigos en Cuba se tuvo que reinventar en la historia de la mano de Dios, así también la iglesia de hoy en Cuba tiene que reinventarse en estas nuevas realidades y tiene que asumir ese reto y ser una voz profética que se pronuncie y que diga, mira, hasta aquí llegamos con esta situación, tenemos que levantarnos y nosotros apoyarlos con nuestras oraciones, con nuestros recursos, con nuestras manos si es necesario, para que la ayuda llegue allí, para que el apoyo y el servicio del pueblo cubano aquí en Miami también tenga un impacto en la vida y transforme la realidad de nuestro país. La fidelidad de Dios no se detiene, mi querido hermano. Dios usa líderes, pero también usa gente común y sencilla. La obra de Dios sigue avanzando, incluso cuando nosotros nos sentimos pequeños. Que ha perfeccionado Dios en mí y en ti, a pesar de todas esas limitaciones que como seres humanos enfrentamos. ¿Cuál es mi papel en esta historia, en esta obra de los amigos? ¿Y qué es lo que Dios quiere seguir escribiendo a través de mi vida? Son preguntas que son muy importantes y que nosotros en esta mañana tenemos que responder
porque Dios sigue escribiendo su historia en Cuba, en Miami y en todos los rincones de la tierra, a través de líderes y a través de gente e instituciones que expresan su amor de diferentes maneras, a través de lo grande y de lo pequeño, porque su reino crece donde hay fidelidad y obediencia de su pueblo. Dios abrió el camino en el desierto en 1900 y abrirá camino en el desierto también en este año 2025. Dios fue refugio para nuestros padres y será refugio para nuestros hijos. Dios comenzó la buena obra en nosotros y Él mismo la perfeccionará. ¿Qué capítulo quiere Dios escribir hoy en nuestra vida y en nuestra iglesia de Miami? ¿Qué papel quiere que tú interpretes en la historia de su reino? ¿Qué semilla te pide el Señor poner en sus manos para la próxima generación? Dios va a continuar su historia. Sin ti o contigo, no hay nada que lo pueda detener. Pero sí nos invita en esta mañana a escribirla junto a Él. No dejemos que sea solo Dios. Seamos también capítulos de su historia de salvación para que el mundo recobre la fe y la esperanza en Jesucristo. Que Dios los bendiga en esta mañana tan linda y vamos a orar. Hay una pequeña oración que les entregué. Es una oración cuáquera, muy sencilla. Es tan sencilla. Quiero que, si es su deseo, usted se ponga de pie. Porque es una oración para consagrarnos nosotros delante de Dios. Y vamos a hacerlo todos. Dice esta sencilla oración. Señor bueno y misericordioso, toma los pequeños comienzos, multiplícalo todo en tus manos, dame discernimiento para seguir tu voz, valentía para obedecer, integridad para honrarte y fidelidad para caminar en tu voluntad. Si hoy solo tengo 6 centavos, recibe